Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Incorruptibles, un programa de periodismo de combate hecho por los periodistas que ustedes ven en las conferencias del presidente, en las famosas mañaneras, en sus propios sitios de comunicación alternativa, aunque ahora se ha puesto esto de independiente por parte del presidente en duda, como una palabra que no estaría muy definida para él. Sin embargo, es un periodismo honesto del lado de la gente. El día de hoy tenemos la presencia de Carlos Pozo, Lord Molecula. Bienvenido, Carlos. Les saludo amigos. Está con nosotros Amir Ibrahim desde Quintana Roo. Saludos a todas las audiencias. Aquí estamos. Marco Olvera desde el Valle del Mezquital en Hidalgo. ¿Cuál Valle del Mezquital? Estamos desde la Bella Airosa y un gusto volverlos Pachuca, a encontrar, de volverlos a sintonizar. Y por supuesto aquí está mi palabra con la gente de las redes sociales que preguntan que por qué no estoy con los incorruptibles. Es que les dije, es que ya me volví corrupto, entonces ya no tengo la cabida de como incorruptible. No, gracias por acompañarme y gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, desde el norte del país, fronterizo, Carlos Cabeza. Muy buenas tardes a toda la audiencia y gusto saludarlos. Gracias, Carlos. Está nuestro amigo Joaquín Ortega, en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal, compañeros? Saludos a la audiencia. Y también desde el norte, aunque él se mueve por todas partes, nuestro amigo Carlos Domínguez. ¿Qué tal a todos? Mucho gusto. Gracias por vernos desde sus casas, compañeros. En el programa pasado, queridos amigos, la gente se quedó preguntando por qué no tocábamos el tema de la BOA, pero le íbamos a ganar a la Santanera. Sin embargo, el que se adelantó a este tema con una pregunta muy sagaz al presidente fue nuestro amigo Carlos Pozos, Lord Molecula, quien estuvo muy atinado con este cuestionamiento que se llevó prácticamente la mañanera de antier. Y quisiéramos preguntarte, Carlos, ¿en qué contexto se da esta pregunta y qué fue lo que el presidente respondió que finalmente el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, exhibió en ese momento en las pantallas? Pues gracias, Daniel, gracias a todos los colegas y gracias a las audiencias por su confianza en esta mesa de análisis. Bueno, pues les voy a hacer una breve cronología de lo que sucedió. Pues resulta que el lunes 8, al final no alcancé a que me dieran la palabra y el presidente me dijo que iba a iniciar yo el martes 9 del mes en curso con la pregunta. Y efectivamente, así como me lo dijo el día martes, después de haber hecho su exposición, que estuvieron Marcelo Ebrard, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, me tocó a mí entonces preguntar, y hice dos preguntas, una para López-Gatell sobre las curvas que existían en la pandemia, y la segunda se la hice al presidente respecto al Consejo Nacional Agropecuario y un apoyo que requieren y una solicitud de dinero. Y después pues tenía preparada esta pregunta. ¿Por qué le hice esta pregunta? Porque igual que la mayor parte de ustedes y los que lo han visto, estaba circulando en redes un video de Héctor Aguilar Camín. Lo vi ya desde días atrás, traía la pregunta y se me hizo poco, ¿cuál es la palabra? Poco cortés de un historiador, un periodista como es el señor Aguilar Camín, utilizando palabras peyorativas en contra del presidente. Y fue por eso como inicié, porque además el pasado fin de semana, terminando la gira del presidente allá por el sureste, había dicho el sábado que fuera máscaras, ¿no? Que se acabaran las medias tintas y que se dieran los tiempos de las definiciones. Y ese mensaje, pues a mucha gente, al Círculo Dorado, le causó escozor. Y fue por eso que, dime. Pero, ¿a qué le refieres al Círculo Dorado? Yo creo que es el círculo de la corrupción, ¿no? Porque claro, ya el tema del Círculo Dorado es rojo. Es utópico, o sea, pero círculo
círculo rojo, pues más bien es un círculo de corrupción. Perdóname que te interrumpa. Porque ellos así lo refieren, porque ellos dicen que Héctor Aguilar Camín, que ellos se han autodenominado el Círculo Rojo, entonces pues así tuve que decirle, ¿no? Y así claro. Le hice la pregunta, le dije, presidente, pues usted habló de que son momentos de definiciones y de quitarse la careta. Le dije, ¿quién? No recuerdo ahorita quién había hablado, ya se había pronunciado. Y le dije, y Héctor Aguilar Camín en un video habla con palabras peyorativas de su persona, claro. Y además pues expone el clasismo por los ricos y dice que cómo pueden hacer llegar el malestar que tienen los pudientes, los ricos, a las clases populares. Y que, pues, presidente, el círculo rojo, nacional e internacional, no está a favor de usted, y eso va a hacer que se desfonde, que no tenga el apoyo de los medios, de todos los medios de radio, televisión y prensa escrita, y va a perder usted la popularidad. Y la pregunta es, ¿le quita el sueño el no tener la simpatía del Círculo Rojo mexicano? ¿O los llama usted a una tercera tregua? Y es cuando el presidente pues vuelve a repetir y dice que fuera máscaras, que no hay que pegar y esconder la mano. Y es cuando dice, por cierto, tengo un documento que nos llegó aquí y que se los voy a entregar mañana. Y en ese momento rectifica y dijo, no, se los voy a entregar hoy mismo, porque si se los entrego mañana, van a decir que ahorita lo preparamos y van a pensar que esto está maquinado. Entonces le pide a Jesús Ramírez que le pida a una persona, no recuerdo el nombre, que lo busquen. Intentó hacer un poco de tiempo para que se transmitiera, no lo localizaron. Bueno, ya terminó mi pregunta y pasó a la pregunta de la compañera de Reforma que estaba al lado izquierdo, y ya respondiéndole a esta compañera le avisaron que ya tenían el documento en el máster de la presidencia y lo pusieron en la pantalla, y es cuando le pide a Jesús Ramírez que dé lectura al documento, y esa es la crónica de cómo sucedieron las cosas. Así es, mi querido Lord. Amir Ibrahim, tú tuviste la oportunidad de reflexionar ya sobre el documento BOA, que se denomina Bloque Opositor Amplio. Es el documento que motivó nuestro amigo Lord Molécula a que el presidente exhibiera. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de ello? Pues mira, lo voy a compartir aquí en la pantalla para que tengamos pues bueno, lo que es el documento BOA, que creo que bueno, pues ya lo conocen muchos, ¿no? Y bueno, dice que el objetivo es desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados y revocar el mandato de la presidencia en el 2012. Son dos objetivos en los que se aboca el documento. Yo te comentaba un poquito antes de entrar al aire, que yo en realidad no lo veo tan malo, en el sentido de que pues creo que siempre las oposiciones van a tratar de derrocar, o van a tratar de, no derrocar no es la palabra, van a tratar de ganar las próximas elecciones. O sea, siempre creo que todos recuerdo muy bien un movimiento que hubo cuando el PAN estaba también en el poder, que se llamó el Movimiento Tucán, que de alguna vez también aglomeraba a algunos opositores del panismo, y bueno, la idea era ganar las elecciones, ¿no? O del PRI, ¿recuerdas la interna del PRI, del Tucón, Todos Unidos contra Madrazo, que también se dio? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea tan grave el documento. Sin embargo, creo que sí me hizo reflexionar un poquito, Dani, respecto del financiamiento a los candidatos que quieren hacer desde el poder. Y esto, pues bueno, sí implicaría un delito electoral,
creo que también el documento BOA deja muy en claro quién es la oposición, ¿no? Y quién no es la oposición. Quiero decirles que hay algunas cosas extrañas que yo veo en el documento, ¿no? De alguna manera, pues bueno, pues fíjense, les voy a contar ahí una pequeña anécdota acerca de lo que sucedió cuando esto pasó, ¿no? No sé si vieron que un compañero, el que culparon, ¿no? El que culparon de que lo había hecho la Secretaría de Gobernación, ¿no? Sacó un video deslindándose y diciendo yo no fui y acusó a otra persona que se llama Cedeño, se apellida Cedeño, que fue el primero que subió esta disque captura de pantalla en donde salía el nombre del autor del documento. Bueno, es decir, reeditan el documento en donde le ponen el nombre de este funcionario, lo cual en un documento confidencial pues no tendría necesariamente que estar apadrinado de esa manera, y eso se puede editar. A eso es a lo que te refieres, amigo. Correcto, y bueno, sale este funcionario a decir que pues que él conoce a Cedeño, ¿no? Y que bueno, lo conoció en la campaña y que era del panismo, ¿no? Entonces, o que era operador o asesor político del panismo. Yo conozco a Alfredo, a Cedeño, lo conozco de oídas, no personalmente, y sí es un consultor político, ¿no? O sea, sí lo es, me imagino que le ha prestado consultoría política a varios partidos, no sé si nada más al panismo, pero efectivamente, pues sí es un consultor político. Yo lo que encuentro un poquito, digamos, ya para cerrar mi comentario, un poquito extraño en relación al documento, es que, pues la estrategia, yo creo que aquí lo que sí está muy de análisis a mi punto de vista es la estrategia de la infodemia que están colocando en este documento. Es decir, si ustedes se fijan en ciertas partes del documento, habla de lo que tienen que hablar en el documento, ¿no? Dice, el discurso BOA debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2012 y ganando la mayoría de la Cámara de Diputados. No, perdón. 21, ¿no? 21, perdón. Y ganando la mayoría de diputados, BOA cerrará la llave del presupuesto a la 4T. Bloqueará las reformas legislativas y bueno, creo que aquí empiezan a tirar su estrategia de infodemia, porque aquí es donde empiezan, a mi punto de vista, dice el punto número 2, campaña negativa contra Morena, destacar resistencia crónica, un divisionismo interno y su incapacidad por gobernar. Yo no creo que sea incapaz ¿cómo se llama? El presidente de la República en gobernar. No creo que tampoco haya un divisionismo interno, tanto así que todas ¿cómo se llama? Las reformas han pasado, ¿no? Sí puede haber algunas diferencias, pero yo creo que aquí ellos lo que tratan de resaltar es el proceso de infodemia que estamos viendo todo el tiempo en las redes sociales. Para mí eso es el punto medular de este documento. Muchas gracias, Amir. Marco, vemos un documento BOA que ha sido criticado por no tener realmente una definición de certidumbre, de ser un documento fidedigno. Pero todo lo que este documento resume y a los personajes que integra, pues han evidenciado su posición no solamente crítica, sino de sabotear la cuarta transformación. Dentro de estos actores aparece Coparmex, pero también aparece el Instituto Nacional Electoral, el INE, además de personajes ya muy mentados. ¿Cuál es tu reflexión sobre BOA, Marco? Bueno, primero que nada, quisiera agradecerle a todos los televidentes o radioescuchas, seguidores que nos hacen favor de seguirnos. Y yo estoy muy contento de que aparezca este grupo de delincuentes políticos con cuello blanco integrados en el grupo de BOA. Estoy muy contento de que aparezcan porque esa es
el firme ejemplo de que están derrotados, pero además de derrotados, ignorantes y estúpidos, porque están dando a conocer lo que pretenden. Entonces yo creo que una estrategia de cualquier estratega político o de guerra o de cualquier actividad es nunca dar a conocer tus planes para ejecutar. Entonces yo creo que qué bueno que se destapan, porque eso le dan oportunidad, le da cabida al grupo de la 4T y a la gente que apoya la 4T, pero sobre todo a los seguidores de la 4T y a la gente que queremos una transformación de México. Eso a mí se me hace realmente extraordinario que se muestren, porque eso nos da pauta para saber a dónde terminamos de quitarles el respirador artificial, así como lo tienen pues algunos pacientes de cualquier enfermedad y no precisamente del COVID-19. Entonces, a mí me parece un documento pues obviamente utópico, un documento ficticio, pero sobre todo a mí me da mucho gusto que se den a conocer, porque de esta forma sabremos cómo podemos actuar en contra de los que pretenden descarrilar un proyecto de la 4T. Pero yo insisto y lo vuelvo a ratificar, pues son tan semejantes estúpidos, porque no tienen otra palabra para ellos, que quieren hundir el mismo barco donde van. O sea, si México se hunde, se van a ir ricos, pobres, medios pobres, y todos los que tienen mucha lana, pues se llevarán sus dineros a otros países y sus familias, y nos quedaremos pues como cuando empezó una guerra civil, ¿no? O la revolución. Y yo creo que si México, esta gente que pretende querer adueñarse de nueva cuenta, pues está muy lejos, y yo creo que ese es el coraje que tienen, o pues la añoranza del México que tuvieron y que hoy ya no lo tienen. Gracias, Marco. Este documento, pues es un documento simple, o sea, no es un documento complejo, aunque maneja aspectos como infodemia y apadrina a un candidato y estos grupos organizados. Sin embargo, es una consecuencia quizás de lo que ya habíamos visto respecto a chats, incluso con amigos empresarios, como el que sostuvo Pedro Ferriz de Con, y lo que señaló anteriormente Carlos Pozos respecto a la actitud beligerante, grosera, soez de Aguilar Camín respecto al presidente López Obrador, tratando de promover la idea de que perdería a este ritmo pues este proceso al que lleva el presidente de buscar o poner en el radar de la gente su posibilidad de continuidad dentro de la presidencia. ¿Qué reflexionas sobre esto en particular, amigo Carlos Cabeza? Bueno, en primer lugar queda muy claro que si bien es legítimo ser oposición y es normal en la democracia, también queda claro que el objetivo de BOA, pues, es que el presidente no termine el sexenio y recuperar el Congreso del 2021 y truncar la transformación. En realidad, como lo señala Marco y otros compañeros que tomaron la palabra antes que su servidor, es una defensa de intereses mezquinos, de grupos de interés especial, y dado el refutable pasado que ellos defienden, indefendible desde mi punto de vista, pues una resistencia al cambio. Pero no deja de tener, amable auditorio, compañeros, una gran resistencia al cambio, como decíamos, pero un tinte golpista y antidemocrático. Porque no hay que olvidar que las elecciones fueron unas elecciones inéditas en México, con 30 millones de votantes, con un anhelo, con un rechazo al anterior, y bueno, pues no deja de ser el interés mezquino de revertir el cambio estructural para restablecer un régimen de privilegio. Así es, querido Carlos.
Gracias por esta reflexión sobre un interés subyacente dentro de BOA, ¿no? Quisiera yo pasar el micrófono a nuestro amigo Joaquín Ortega. Joaquín, hemos analizado la guerra híbrida como un asunto complejo. Pareciera que BOA es un capítulo, lo he dicho yo, de Plaza Sésamo. ¿Qué tanta profundidad le ves tú al tema de BOA? Pues bueno, Daniel, yo creo que el documento es real, por supuesto. Me parece que es uno de tantos ensayos, de tantas siglas bajo las que se han representado las mismas personas que están en este documento. Lo que veo de entrada es que son los mismos impresentables de siempre. También veo algo ahí en su análisis, una falla de lógica muy importante, porque no dicen cómo van a ganar las elecciones, cómo es que van a posicionar a alguien políticamente viable. En realidad no existe ese primer paso que consideran indispensable para, como dice don Carlos Cabeza, remover al presidente. No queda claro cómo lo van a lograr. Sí es importante ver lo que dice don Carlos respecto a ciertos deslindes. Por ejemplo, Enrique Krause salió en Twitter a deslindarse de cualquier intento golpista, que qué gacho que el presidente anda diciendo esas cosas, pero que cabe el deslinde. Y entonces alguien lo increpó y le dijo le recordó lo del artículo 84 constitucional, en donde en ausencia del presidente el Congreso podría nombrar a alguien de alguna forma, dejando entrever que le están tirando provocar algún tipo de ausencia del presidente, como lo hicieron en Bolivia. Sí. Eso, y respecto a lo de Aguilar Camín, también me parece que este grupo ha dicho en muchas ocasiones que temen un regreso al pasado, sin embargo, invocando un pasado de hace 40, 50 años. También dicen que no quieren el regreso del presidencialismo, del partido fuerte o del gobierno fuerte, y aquí hay otro mito. Está el mito de que en el régimen del 88 lo que se logró fue deshacerse del modelo de partido único, lo cual es falso. Sabemos que bajo 2, 3 siglas y medias, estaba un solo partido. Y prueba de esto es, por ejemplo, el Pacto por México. A mí me da gusto que exista porque lo pusieron en blanco y negro. Este es un solo partido y estamos actuando como bloque. Ese es el régimen que está en peligro en este momento, el régimen que agoniza y que quiere revivir. El régimen del 88 que se creó con el fraude de Carlos Salinas de Gortari. Tenemos que recordar, es necesario recordar que el acto inaugural del neoliberalismo mexicano fue fraude electoral. Se impuso Carlos Salinas de Gortari y se impuso toda una nueva dinámica. El sistema cambió por completo. Vemos en este régimen del 88 que también es el padre del régimen de los carteles, por ejemplo. Antes era otra cosa. A partir del asesinato de Kiki Camarena y del ascenso de Carlos Salinas de Gortari, empezó este régimen de los cárteles de la droga. Y también vemos que está en crisis, también está siendo derrumbado. Entonces, lo ven por todas partes. Efectivamente ven cómo se derrumban sus castillos y no quieren que suceda. Son capaces de cualquier cosa. Lo vemos en la desesperación, en la voz de Héctor Aguilar Camín, lo vemos en los tweets diarios de Gabriel Cuadri, de Denise Dresser, de las mismas personas que están mencionadas en el archivo de BOA. Entonces, espero que la Cuarta Transformación pueda hacer pronto un aniquilamiento total del régimen anterior, porque francamente no podemos tolerar aún más la carga parasitaria, no nada más ahora de los corporativos extranjeros, sino de los encargados de vender el Estado. Hay una gran recompensa por vender el Estado mexicano. La hubo y la sigue habiendo. También lo vemos en las actitudes de personajes como Salomón Chertorivsky o este señor Elizondo Meyer. Carlos Elizondo. Carlos Elizondo. Beatriz ellos Pajeles. fueron los encargados de vender el Estado y claro, están muy enojados porque el Estado se está recuperando. Yo creo que el documento es real y creo que además es testigo también de su desesperación. Van a salir otra vez bajo otras siglas, pero el fantasma del golpe sigue ahí y sí deberíamos extirparlo.
Pero cuando tú te refieres a una carga parasitaria, esto se resuelve en la farmacia con Vermox. ¿No hace falta la cuarta transformación, una fiscalía? Por Hace falta una aquello, fiscalía. por aquello, Joaquín, que el BOA fuera en realidad Borolas Actívate, ¿no? Sí, puede ser, pero también estamos viendo ahí el derrumbe de Felipe Calderón es inevitable, inevitable, y va a ser Pero es que, estrepitoso. perdón Pero que te tiene lo razón. diga, Joaquín, creo que dices que la caída de Felipe Calderón es inevitable. Creo que Calderón solamente le falta que le abran la reja en una cárcel de los Estados Unidos, sobre todo hoy que Edgar la Barbie, bueno, pues dice que Valdés era Villarreal, sí. infiltrado de la DEA y el FBI. Entonces, pues yo creo que nada más es cosa de que le abran la celda de alguna cárcel de los Estados Unidos y, por supuesto, lo sienten enfrente de un juez. Creo. Por supuesto. Gracias. Por Pues supuesto, es lo que Marc. yo creo que el país está esperando. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Carlos Domínguez, tú siempre traes un punto de vista muy agudo sobre estos temas. Entre la BOA y el narco, entre la BOA y los empresarios neoliberales, entre la BOA y Calderón, ¿cuál es tu reflexión? Pues mira, Daniel, aquí a mí lo que me llama la atención es, aparte de que creo que es un documento real, que es un documento que ya se está aplicando, ¿cuándo se redactó? Porque llevamos muchos meses, ya más de un año, viendo actuar a los personajes que se mencionan en ese documento. Menciona a dos presidentes muy activos, muy tuiteros, ya Fox un poco menos, Calderón muy activo, muy desesperado, ¿no? Actuando, menciona a un Chumel Torres, por ejemplo, nada más para que un Boroso, a Loret de Mola, a varios lectores de noticias en horario estelar, ¿no? Televisoras, empresarios, cámaras conglomeraciones de empresas. O sea, es un documento que hay que preguntarse para empezar desde cuándo se redactó, porque lleva meses actuando, no es nuevo. Ya estamos viviendo en tiempos de BOA, de la aplicación de este documento desde hace varios meses. No está mal ser oposición, el mismo presidente López Obrador lo ha dicho, él agradece a quien nada en contra de la corriente, siempre y cuando lo haga conforme a derecho, porque es legítimo ser oposición, porque él fue oposición por más de 30 años y sabe lo importante que es una oposición para un Estado democrático, ¿no? La libertad de poder pensar diferente, pero siempre en el marco de la ley, ¿no? Este documento es golpista, es traicionero, no tengo la palabra precisa, pero es una porquería, porque trata de enfermar las redes sociales, trata de enfermar la manera en la que las personas piensan, sin dejar claro para beneficiar a quién, ¿no? Porque no detalla, por ejemplo, a quién beneficia, quién va a ser el que va a quedar en lugar del presidente de México, ¿no? O quiénes van a dominar la Cámara de Diputados en su momento, porque hablan de comenzar a golpear a la Cuarta Transformación, retirándole los recursos, ¿no? Para que ya no puedan operar, y golpeando desde ahí, ¿no? Está bien ser oposición, lo repito, pero no de estas formas, no de estas maneras, donde lo que se trata es, pues, de fraguar un tipo de guerra civil. Que es una de las posibilidades, ¿cierto? Sí, yo ya leí este documento y yo le veo unas aras de convertirse en el principio de una guerra civil, de una desestabilización política y social, ¿no? Porque eso es lo que están provocando, lo que quieren provocar con este documento y lo que llevan meses haciendo, ¿no? Ser oposición para todo. Ya se los dijo el presidente López Obrador, ¿para qué quieren gobernar? ¿Para qué quiere regresar el PAN, el PRI, el PRD a hacer fuerza política? Para quitarle todo lo que ya tienen ahorita, que es un poco de lo que se le debe a la sociedad mexicana, esos programas tan importantes como son las becas, los apoyos a adultos mayores, los apoyos a discapacitados, a los apoyos a los pequeños empresarios. Para eso quieren volver a hacer, para el gobierno, para eso quieren aplicar este BOA. Ha sucedido en otros países.
En Argentina, por ejemplo, cuando entró la derecha, desmontó todo el proyecto que se llamó la década ganada y entregó el país al Fondo Monetario Internacional. En este orden de ideas, y ahora yéndome del final hacia el principio, con la participación de nuestros compañeros, tú tuviste una participación importante porque expusiste la posición del general Ángeles de Aguajare respecto a Felipe Calderón, nuevamente, en donde de viva voz señala que advirtió al entonces presidente sobre esta situación. El presidente López Obrador tomó media mañanera o 3/4 de la mañanera en un ejercicio de reflexión en donde no terminaba de aterrizar. Él dijo algo que a mí personalmente no me convence. Yo que entrevisté al general Tomás Ángeles, a mí no me convence que el presidente tome esto a distancia. Sí, por ahí, compañeros, que tome esto como diciendo, no me quiero meter en este tema, pero él está metido en este tema porque es presidente de la República. Cuando uno no se mete en estos temas o utiliza estos temas inadvertidamente, pasa lo que pasó, lo sucedido con Calderón. Sin embargo, él se refirió en concreto a que lo ocurrido en el sexenio de Calderón deja como enseñanza que no se deben de tomar acuerdos con la delincuencia y advirtió que indagar la relación corresponde a las instancias de procuración de justicia, donde hemos señalado nosotros aletargamiento. Pero continuó el mandatario y consideró que los acuerdos con la delincuencia son contubernio, complicidad. Además, abundó en que el gobierno no puede proteger a un grupo y perseguir a otros. No debe haber impunidad para nadie. También no se puede tomar acuerdos con la delincuencia organizada. Y en este caso también hablaríamos de que con empresarios de cuello blanco, con gobernadores y con exgobernadores. ¿Cómo analizas todo este contexto a partir de que el día de hoy el presidente señala que estaría dando, hay un sonido por ahí, compañeros, si alguien gusta guardar un poco de respeto porque está pasando el sonido a la sala abierta. Respecto a que el presidente señala de manera muy contundente que va a dar a conocer una serie de operaciones criminales con las factureras y en donde hemos visto justamente anoche que la revista Proceso, a través de un artículo, señala, en el caso de esta investigación que está sosteniendo la UIF sobre la cooperativa Cruz Azul y el tema Billy Álvarez, señala de manera muy tácita que la UIF absuelve, cuando la UIF no absuelve. Y en un coqueteo que trataría de hacer Billy Álvarez con Santiago Nieto, cambian la palabra absuelve como para decir que no encontraron nada extraño en esto que es un proceso de investigación. El presidente fue muy claro y estaríamos de aquí viendo desesperadamente empresarios, gobernadores en esto que es pues un crimen ya muy sancionado por la Cuarta Transformación. ¿Qué reflexión haces al respecto? Por favor, Carlos Domínguez. Pues mira, respecto al primer tema de la entrevista al general Tomás Ángeles, pues felicitarte, ¿no? Muy buena, muy buen material, que pone otra vez otra cerecita en el cóctel de declaraciones en contra de Felipe Calderón, pero esta vez desde la voz de un general de alto rango, ¿no? Quien fuera el segundo del ejército por 2 años, ¿no? De 2006 al 2008. Sí. Quien relata, pues, que le dijo él personalmente en una reunión privada a Felipe Calderón sobre los nexos, ¿no? Y que de tiempo después cuestionó esa estrategia absurda, le llama tontísima, ¿no? De irse de la mano contra los grupos del crimen organizado, pues, utilizando a quien consideraron el más fuerte, ¿no? En este caso, el Cártel del Pacífico, encabezado por el Chapo Guzmán, ¿no? El presidente pintó su raya. Me sorprendió, esperaba una respuesta más agresiva o más contundente en contra de Felipe Calderón. Yo creo que no estaba enterado, por eso se retractó un poquito, o sea, dio un paso atrás, porque igual uno puede ir a decirle mentiras y tampoco se las va a creer todas, ¿no? Obviamente él tiene que guardar una postura como jefe de Estado porque no conocía la entrevista, se me hace, yo creo. No, yo creo que sí la conoció. Yo di información a la vocería directamente también sobre esto. Entonces yo creo que sí conocía la entrevista y además señaló
que él ya había tenido reuniones con el general. Ok. Pues me sorprende entonces más, ¿no? Que no haya aprovechado esa pelota para hacer chuza, ¿no? Por así decirlo. Estaba en el manchón de penalti, ¿no? Sí, hubiera metido un gol. Y el portero estaba borracho, ¿no? El portero estaba bien borracho. La verdad, era un momento para volver a retomar el tema, ¿no? De la absurda guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, con un escenario, pues, García Luna cenando con el Chapo, mientras en las conferencias decían que la guerra contra el crimen pues, no la detenía nadie, ¿no? Pues, o sea, una guerra tontísima, ¿no? El presidente guardó su distancia, no quiso abrirse otro frente que ya lo tiene más abierto que nada, ¿no? No quiso tal vez hablar de más. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Habrá ya alguna reunión o alguna postura de la Fiscalía norteamericana respecto a este tema? Yo creo que el presidente ya se va a ir un poquito tal vez más por lo legal. Ya le deben de estar armando su expediente o ya tiene información tal vez de nuestros vecinos del norte, de que como dicen coloquialmente en México, él anda cerca a la lumbre a este expresidente y ya lo sabe. Día con día, hasta parecen piezas de dominó que se van cayendo y cada pieza que cae es una verdad que se revela. Hoy se da a conocer con la voz de Anabel Hernández quién era la Barbie, ¿no? De cómo operaba la Barbie. Entonces, pues es una pieza clave más que se le cae a Felipe Calderón, que revela hasta dónde llegaron en actuar con los criminales para favorecerse ellos y para incendiar el país. Hoy en día, más de 12 años después de que terminó este gobierno, más de 8 años, de que terminó, seguimos pagando las... Sí, hay un ruido por ahí, por favor, es Marco, creo, con su micrófono. Sí. Han pasado 8 años y los mexicanos no hemos dejado de pagar las consecuencias de esta guerra absurda y quién sabe cuántos años más van a pasar para que el país se vuelva a estabilizar, ¿no? Lleguemos a un punto de paz. Y aún así, estos opositores escriben documentos como el BOA para regresar al poder. ¿Para eso, Daniel? Para eso, fíjate nada más, eso es muy razonable lo que estás diciendo. Lo que revela proceso, pues es una estructura delincuencial mañosa, tendenciosa, de tratar de salvar a alguien del grupo, generando trepando una mentira al tendedero a ver cómo funciona ante la sociedad. Exacto. Lo acabas de decir, o sea, se les olvida que en el marco legal la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultad de exonerar, para eso está la Fiscalía. Pero tratan de colgar esa nota, a ver cómo funciona, a ver si la sociedad lo aprueba. No sé, es una red de mañosidades muy descarada. O sea, Proceso se perdió del proyecto original, de quienes fueron perseguidos, acosados durante el sexenio de Luis Echeverría, que forman estos pedazos. Medios, Julio Scherer, está hecho pedazos Proceso. Pedazos. Julio Scherer, si viviera, se vuelve a morir. Ok, pues ya está más que claro, ¿no? Muy bien, Joaquín Ortega, yéndonos ahora, como dijimos, del final hacia el principio, en el orden de nuestros compañeros. ¿Tú ves que la Cuarta Transformación, con esta reflexión del presidente de no contubernio de los funcionarios públicos, veríamos en pocos meses, semanas, golpes ya muy decididos sobre criminales de cuello blanco, sobre empresarios corruptos, sobre políticos, sobre gobernadores? ¿O crees que la Cuarta Transformación nos quede a deber todo esto, que es evidente por su peso? Bueno, yo no quiero pecar de entusiasta, eso sí que no. Creo que sí, veo indicios de que sí. Todo el asunto de Billy Álvarez y todo el asunto del Cruz Azul, creo que es nada más la punta del iceberg. Esto fue generalizado durante el periodo neoliberal, que no haya regulaciones, que no se meta el gobierno, este tipo de libertades negativas finalmente se resumen en eso. No había control y era el dejar hacer y el dejar pasar, una forma muy pervertida del laissez-faire
francés, del liberalismo clásico. ¿Cuál es el problema aquí? Que como bien lo dice Anabel Hernández y lo han dicho muchos académicos, muchos estudiosos, buena parte del sistema anterior aún existe en las tripas del gobierno, a veces en los partidos, y este es el problema con la fiscalía, en realidad, que si hay algún tipo de torpeza, de lentitud, tenemos que ver que gente de García Luna, gente de Calderón, Calderón logró todavía poner a jueces de la Suprema Corte, aunque finalmente se salieron. El viejo sistema aún tiene los dedos enterrados en el Estado. Ese es el único problema que veo con esto. Sin embargo, políticamente efectivamente están aislados, aunque operativamente aún pueden existir, ¿no? Administrativamente aún tienen mucha palanca. Yo veo, por ejemplo, que la gran concentración de la personalidad política de la oposición están precisamente en Jalisco y en Tamaulipas, curiosamente en el Golfo y en el Pacífico. Ahí podemos ver con toda claridad los tentáculos del antiguo sistema, cómo se comportaba, cómo reaccionaba a las cosas, tanto a la juventud como a la gente que reacciona contra la policía, a los líderes sindicales y al narcotráfico, cómo es la relación con todos estos actores de la sociedad civil. Creo que se puede ver un microverso en Tamaulipas y en Jalisco. Quiero hablar también de lo de Billy Álvarez y la oposición en el sentido de que estos antiguos empresarios no son empresarios, son lumpenburgueses. Es gente que ha hecho todo su dinero y todo su poder a partir del gobierno. Ellos se hicieron de pedazos del gobierno, o de concesiones del gobierno, o de favores desde el gobierno, y todo su poder, por lo tanto, reside en el gobierno. En el momento en el que éste se los quite, pues desaparece. Viene esto a juntarse con la pandemia y con la crisis económica. Entonces, los antiguos lumpenburgueses, muy poderosos, muy ricos. ¿Se corta tu audio, Joaquín? Se nos fue Joaquín de repente. Se nos fue Joaquín. Lo congeló Billy Álvarez. Sí, está muy interesante la reflexión de Billy. Volveremos con Joaquín para que cierre este momento. Pero bueno, evidentemente, Carlos Cabeza, tú que has seguido muy de cerca estructuras de corrupción, sistemas añejos, economía destruida, sistemas fraudulentos y todo esto que se está exhibiendo y la necesidad de hacerle justicia a la nación, ¿crees que esto pase a una situación real de justicia? O que, como señalaba en su momento Joaquín, la Fiscalía estaría siendo tomada por las mismas estructuras e impedir el tránsito de la Cuarta Transformación, es decir, ponerle piedras al engrane. Bueno, en primer lugar, el presidente tiene una convicción firme y todo su gabinete han cerrado filas en torno a este interés común, esta función objetivo del pueblo de México. Hay que ver las cifras, hay que ver las mayorías, hay que ver los conceptos básicos del fracaso del neoliberalismo a la mexicana, quiero aclarar, también el fracaso de la privatización muy a la mexicana, como señala el compañero Joaquín, pues en efecto, gran parte de estos delincuentes de cuello blanco, no quisiera yo atacar ni ponerle ningún objetivo al término empresario, que en realidad es un término pues muy loable, muy digno del término empresario, no quisiera yo estigmatizar en ese sentido, pero sí porque son delincuentes de cuello blanco, con cero sensibilidad. El mercado, como señalaba los compañeros anteriores, pues el mercado es insaciable e insensible. Pero yo no creo que haya, yo creo que tiene que ser muy cauteloso el presidente, porque son temas de mucho tacto, de mucho tiento, son temas muy sensibles y tendrá que ir avanzando, como señalan los compañeros, pues en base al aspecto legal y ir aparejado a cómo se vayan dando las cosas y no atrabancarse como ha sido típico el grupo de BOA. Bueno, lo que sí quería yo establecer aquí, gracias a la oportunidad que me dan de manera muy breve, sí, que los 338 fideicomisos que está por turnarse, por digamos, deliberarse en la Cámara de Diputados,
pues nos da más de 250,000 millones de pesos, Millones. que es una cosa muy importante para prepararnos a un eventual rebote o mayor crisis sin deuda. Pero esto lo digo en el contexto de las empresas factureras que mencionabas, mi estimado Daniel. Resulta que son más de 8,000 empresas. Evadieron más de 354,000 millones de pesos. Y este desfalco equivale, que han hecho a lo largo de 30, 40 años, imagínate, es 1.4 del PIB. O sea, sin esos detalles, nomás un detalle de la corrupción, con un detalle de la corrupción, en lugar del 2% hubiéramos crecido el 3.4. Ahora, pues los principales preceptos de esta cuarta transformación, y por eso la compramos todos los mexicanos, es la cuestión de acabar con la corrupción y con la impunidad. Nos debe quedar claro. Mira, son casi 9 millones de facturas las detectadas. Es un valor facturado de 1.6 billones. Y aquí no estoy hablando de miles de millones, es billones en el término castizo. Millones de millones. 1.6 billones. Millones de millones. Porque en el tema anglosajón, en el sistema anglosajón, billones son miles de millones. No, aquí son millones de millones. Una cosa tremenda. Un valor de evasión, repito, de 354,000 millones de pesos, lo estimado de manera prematura en solo un año. La recaudación, fíjate, sin embargo, hoy, para que también ver el esfuerzo de esta administración, la recaudación de enero a junio incrementó 1.3 en el impuesto sobre la renta y 0.5 en el IVA. Ahora, si bien de abril a mayo se perdieron 900 empleos, veamos cuánto se perdió en los 35 años con un crecimiento del ingreso per cápita de 0, una corrupción galopante y el congelamiento por decreto del salario mínimo. Para eso está hoy, por ejemplo, los 4 millones de créditos a las MIPYMES. Y si no se ataca la pobreza, es peor para los grupos privilegiados. Entonces, por otro tema también muy importante, la integración de estos, del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competitividad y de la Comisión de Reguladora de Energía, pues hombre, los resultados han sido pésimos. A mí me tocó trabajar en el Senado y ver la comparecencia de todos ellos en la Cámara de Senadores, y realmente era una arrogancia, una prepotencia, un evidenciar todos los robos. Sí, está bien la inversión extranjera, está bien la participación de la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas claras y no entregando la casa por la ventana y dándoles una manga ancha a estos pseudo empresarios, más bien denominados delincuentes de cuello blanco, en los cuales incluyen muchos burócratas. Hay mucho burócrata que va no con el afán supremo, noble, de servir a su patria, sino con el afán de robar. Es en lo que está en contra Andrés Manuel, y por eso, el señor presidente, y por esa razón, pues la gente lo sigue abrumadoramente. Es todo lo que tengo que decir hasta este momento sobre el tema. Gracias. Pues ya no tienes que agregarle ningún centavo más para decir que esto es demoledor en cualquier economía. O sea, realmente las factureras con empresas fachada no solamente demuestran eso, sino que los empresarios que operaban con ellas también son empresarios fachada. Muchos de los modelos de negocio, de acuerdo con este planteamiento, con tu lógica, que es una lógica técnica sustentada, tiene que ver que se dedicaban por un lado a exprimir a la tesorería con contratos y por el otro lado a bloquear a la hacienda pública respecto a sus responsabilidades. O sea, era un doble motor. Lo que hacían, ¿qué importaba? Porque a fin de cuentas, utilizando a las factureras, pues no hacían nada. Qué terrible es esto. Y súmale otro factor, Carlos, a eso que tú planteas, el detrimento del salario, ¿sí? La situación tan terrible de la gente que se dedicó a trabajar en muchas de estas empresas, todavía a través del outsourcing.
Cayó O sea, es una... 80%. Perdóname que te interrumpa. Sí, es no, un sí. caso inédito mundialmente. 80% el poder adquisitivo de los salarios en ese periodo. Claro, claro, Había una por familia en supuesto. Forbes, los Garzas era nada más. Hoy hay Sí. 20 y pico familias, y todas ellas, como señalan los compañeros, asociadas con la privatización. Se hicieron ricos de la noche a la mañana, y ahí tal vez esté pisando callos, pero bueno, es realidad. Estas 24 familias son las que están detrás de esto. El grupo de inversionistas, entre comillas, que participaron en el saqueo de cierta nacionalidad que ya han descrito ustedes muy ampliamente. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Carlos. Valiosísima participación. Y bueno, pues indudablemente esto ya nos lleva literalmente a las reflexiones más fuertes sobre la contundencia que debe ejercer la Cuarta Transformación en la recuperación de esto que ha sido pues una obligación que demuestra realmente que los empresarios que se dedicaban a esto, como bien dice, son criminales de cuello blanco. Marco, ¿qué hace falta entonces teniendo todos estos argumentos a tu juicio? ¿O qué harías si tú fueses fiscal o secretario de Hacienda? Cuéntanos. ¿Qué haría? Los metería todas a la cárcel. ¿No tendrías temor? No. Yo creo que... ¿No harías compadrazgo con nadie? No, en lo absoluto, porque no solamente está en juego mi trabajo como secretario de Hacienda o como fiscal. Yo creo que está en juego el futuro del país, y yo creo que aquí lo que hace falta un compromiso. Yo creo que el presidente tiene toda la intención de transformar el país, toda la intención de trabajar en favor de México, pero yo creo que todavía dentro de las entrañas del gobierno federal actual de Andrés Manuel, todavía sigue existiendo la dosis, el ápice de la corrupción, el ápice de no querer cambiar, de no querer contribuir al cambio por los que más de 30 millones de mexicanos acudimos a las urnas el pasado de 2018. Lo que quiere México no solamente es una pequeña dosis, no quiere un jarabe de cambio, quiere que sacudamos el árbol, que sacudamos realmente a todas esas patrañas de corrupción que sí, yo insisto, siguen existiendo dentro de las entrañas del poder actual. Yo lo he manifestado en varias ocasiones y lo voy a seguir manejando en las mañaneras, que es muy importante. Una de las dependencias o una de las entidades, por así decirlo, que hace falta sacudir de manera contundente es sin duda el tema de los cónsules y el tema de los embajadores alrededor del mundo. Viven como verdaderos archiduques. La embajadora de México en Washington hace 4 o 5 meses vino a una reunión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la señora se molestó por el simple hecho de que no tenía una butaca hasta enfrente. Entonces eso quiere decir que habrá que sacudir a esa gente, sacar a esa gente, y yo creo que eso es muy importante, que el presidente pues tiene la intención, pero adentro sigue la resistencia, y prueba de ello, pues ahí está el actual fiscal general de la República, el señor Alejandro Gertz Manero, también está probablemente, y yo creo que también está renuente a sacudir toda esa todo ese tema de resistencia, es el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si vamos más allá, pues también está pues la propia Notimex, ¿no? Sí, Marco, esto es muy importante lo que tú estás diciendo, porque los consulados también han sido utilizados por los gobiernos pasados para enviar a personajes de la política pues a un retiro comodísimo. ¿Quién es la cónsul en Milán? ¿No fue la ex procuradora Fromo durante el gobierno de Calderón? ¿A dónde fue Arroyo Vieira terminando una etapa política en México? ¿No se fue a Uruguay? ¿Y qué hizo desde Uruguay? Nada. No transfirió recursos, no, sí, Marco. No, transfirió para recursos, para el país nada. Para él fue a transferirse recursos junto con un socio que después murió,
trágicamente en un supuesto suicidio, a transferir recursos a la banca privada de Andorra. A eso los han mandado, literalmente. Castro Trenti, que lo mandaron a la Argentina, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues hacer sus truculencias ahí, trances de dinero, que ahí se Marisela, no me acuerdo la procuradora que estaba con... sí, Marisela, sí, la procuradora. Que se fue a Italia. Marisela Morales. Marisela Morales, que se fue a Italia. Nos mandan a limpiar lo que se roban. Yo creo que les dan terminar de lavar. Un premio es un premio a la corrupción porque cuando servían es un premio dentro, a la corrupción. Exacto, porque cuando participaban dentro de las filas del PRI, del PAN o del PRD, pues obviamente contribuían para que se sacaran iniciativas de ley, por ejemplo, el aumento del 10 al 16% del IVA, la reforma energética, y cuando pasaban esas iniciativas de ley, obviamente consensadas dentro de los grupos de poder de diferentes partidos políticos y de grupos fácticos, porque también hay que decirlo, que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay gente que se dedica a traficar influencias para pagarle a los propios diputados y a los propios senadores para que aprueben iniciativas de ley que mejoren o que mejoren obviamente en favor de grupos de poder, pero que operen en contra de México. Yo creo que esa gente que ha estado con un escaño tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, sus propios partidos les dan un premio por ser corruptos. O sea, ¿en qué país? Sí. Pues en Marco, como bien es que aquí el señalamiento se vuelve muy atractivo. Gracias por la corrección de Marisela Morales allá en Italia, que fue procuradora. Bueno, pues ella estuvo enterada de que, así como fue enterado el presidente, ella como procuradora, pues estaba enterada de la corrupción de Calderón, estaba enterada de la corrupción de García Luna, y ella pues mantuvo al general Ángeles en la cárcel. Y la premian mandándola a Italia. O sea, esto tiene que transformarse necesariamente, porque señalas el lobby, perdón, Carlos, señalas el lobby. O sea, el lobby transnacional, el lobby corporativo, ha operado permanentemente en las cámaras para doblar las leyes, para poner a los diputados como operadores a través de las distintas comisiones, para favorecer que el agua esté con Nestlé, para favorecer que las cooperativas se privaticen, para favorecer que los sindicatos sigan teniendo líderes corruptos. Que haya más consumo de alimentos chatarra en las escuelas, porque o sea, toda la legislación que pasa por allí, necesariamente a la Cámara de Diputados entran tipos a hacer lobby con los legisladores, con los presidentes de las comisiones legislativas. Estos legisladores, pues lo que señala Marco es objetivo, los mandan de embajadores, los mandan a lavar. Ibas a mencionar algo, Carlos Cabeza. Sí, perdón, nada más muy rápido. Me consta en las veces que he trabajado en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, este proceso que señala Marco atinada y oportunamente, y no nada más es en detrimento del bien común, de la función objetivo del pueblo mexicano, como lo señalas, Daniel, sino que incluso con afán de lucro, los propios diputados me ha tocado ver cómo en la madrugada a la carpa de Hacienda para el presupuesto de egresos van los diputados a hurtadillas con un séquito de truanes a tratar de sacar provecho el mentado moche. Eso lo he visto. Claro, a entregarle a empresas determinadas contratos, porque bueno, pues era parte de lo que ellos también manejaban dentro de sus bolsas de, no sé, 130, 180 millones. Y esto es lo que quiere acabar el presidente. Pues ya desaparecieron esas operaciones. Desapareció el tema del moche, pero aquí lo más grave, Daniel, Carlos, compañeros que nos están escuchando y el auditorio, aquí lo más grave es que esa vieja usanza se quiere seguir practicando, Daniel, y eso es lo que tiene tan molestos a los grupos opositores políticos, si se puede llamar así, porque el PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI, el Verde Ecologista, que siempre se ha manejado con una bandera de por no decirlo, una bandera de satélite, pues ese es el que ha sacado más raja política porque se ha convertido en una amiba de las arcas públicas de este país
y que ha sido uno de los principales opositores al desarrollo de este México, pero sobre todo también, le pongo un ejemplo, el Verde Ecologista se opuso, más bien apoyó para que se quitaran la utilización o la práctica de a los animales en los circos. Ahora es un abandono de lo que viven los animales en el circo, porque ya nadie va al circo y aparte también, pues esos animales han sido abandonados. O sea que nada más los condenaron se sube, a morir. Exacto, nada más se sube cuando le conviene. Ahora, en las pasadas elecciones, formó parte de las elecciones del 2018. Ahora, pues muchos ahí senadores, diputados, pues siguen buscando sus propios escaños a cuenta de que pues apoyan a ciertos empresarios. Y la prueba de ello es que hoy con el COVID-19 se vino a destapar de manera definitiva que el sector salud en México está realmente en la ruina, señores, porque ¿de qué nos sirve? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que el presidente Andrés Manuel mande a 30,000 galenos al extranjero para especializarse en cualquier tema de salud pública. Sí. Pero yo quisiera preguntarle al presidente o quisiera preguntarle a quien lo asesora, ¿de qué nos sirve tener 30,000 galenos especializados en X o en Y enfermedad si en México existen 31 millones de obesos, más de 25 millones de fumadores, más de 30 millones de personas que tienen hipertensión? Lo que se requiere es realmente una modificación profunda de la alimentación de los mexicanos, porque ¿de qué nos sirve tener un automóvil último modelo si no tenemos gasolina? Y eso es obviamente lo que han hecho estos representantes políticos de la Cámara Alta y la Cámara Baja, que yo insisto, se resisten a dejar la vieja usanza de la política y todavía hace falta una limpieza profunda, realmente profunda, para erradicar todo eso que pues, se ha convertido en un cáncer para México. Gracias, Marco. No pudiste cerrar tu idea, Joaquín Ortega, porque te metieron Billy a la máquina de crionación que él utiliza y te acabamos de recuperar. Por favor, si gustas cerrar tus ideas. Así es, Daniel, gracias. Estaba diciendo que estos empresarios que se hicieron ricos a costillas del Estado mexicano tienen este problema, primero, de que les cerraron la llave del dinero, y segundo, que viene la crisis económica y la crisis sanitaria del COVID, y entonces están perdiendo liquidez. Todo lo que está pasando con el Cruz Azul y con muchas otras cosas va a empezar a suceder. Son estos empresarios tratando de ganar dinero, que ya no están obteniendo de otra parte. Vamos a ver descalabros económicos importantes de todos estos grandes lumpenburgueses que dejaron de recibir dinero del Estado y que con la crisis y sueltos en libre mercado, por supuesto, no pueden sobrevivir solitos. Esa era básicamente la idea que quería decir. Ajá. Por eso tan enojados. Cuando la gente de la oposición, cuando alguien que, digamos, quiere votar por la oposición, escuche que está destruyendo al país, que están destruyendo la economía, en realidad el enojo de todos estos medios, de estos empresarios, es que no están recibiendo dinero del gobierno. Ese es en realidad el negocio. A eso se refieren. Si ustedes quieren votar por eso, pues adelante. Pero creo que ya era hora de cambiar las cosas en el país. No deberíamos abrazarnos a viejas formas que además nos dejaron muy mal. Pero bueno, esa era mi conclusión. Muchas gracias, Daniel. Sí, gracias. Amir, tienes muchos elementos sobre la mesa. Juega con ellos. Haznos alguna interpretación. Bueno, es que se han dicho tantas cosas interesantes y algunas... Qué buen programa, ¿no, Amir? Qué buen programa, sí, ¿no? La verdad que sí. Mira, yo me voy a enfocar un poquito en el tema de Billy Álvarez, okay, ¿no? Y del fútbol mexicano. A ver, hay otra cuestión, hay cosas que manejan, hay cosas que mueven a México. Y una de las cosas que mueven a México, y mucho más que la política, es el fútbol y la cerveza. O sea, ¿sí? Tal vez nosotros podemos estar muy preocupados por la política mexicana, por las decisiones del Congreso, por las decisiones de los... Pero el grueso de la gente le preocupa más un buen partido de fútbol y tener una chela fría en su congelador, güey. O sea, la verdad,
o sea, no se preocupan por ese tipo de cosas, todo el tiempo están pensando en llevar el pan a su mesa, hacen un trabajo que les costó de alguna manera ganar su dinero, lo llevan y pasan un buen día, conviven con su familia, y bueno, cuando les toca votar, hay incluso algunos de ellos que dicen, bueno, a mí si me das 500 varos, pues voto por el que me digas, ¿no? Oye, eso es en Los Simpson, ¿no? ¿O también aquí? No, ahí es la vuelta. Aquí Sí. tengo un vecino. No es cierto. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. El fútbol mexicano ha lavado tanto dinero, Puta dinero. madre, el fútbol mexicano es un asco, pero no solamente es el fútbol, los comentaristas deportivos. Yo puedo señalar escasamente con la mano a un grupo de comentaristas, pongo al frente a Carlos Albert, todos los demás son una vacilada, son promotores de la mediocridad y de la farsa. Reciben un mochecito, se conforman, hablan de fútbol, ven fútbol internacional y aquí promueven pura porquería. Mira, te voy a contar una experiencia sobre esta situación. Échale. Yo fui la persona que investigó y detonó y encontró el video en donde Gustavo Matosas es grabado pidiéndole un moche a un promotor que se llama Fernando Pavón, en donde lo detonó Denise Merker en su estelar, ¿no? Claro. Yo se lo pasé a Nacho, a Marcos Coronel, porque sentí que el impacto que yo iba a tener con ese video era así de este tamaño, con el impacto que pudo haber tenido en estelar de cadena nacional, ¿va? A partir de ahí, esa es la primera vez que yo me metí al fútbol, investigué un caso de una situación que estaba sucediendo aquí en Quintana Roo y que me encuentro con el Santo Grial. Quiero decírtelo, me encontré con el Santo Grial porque me hicieron llegar una paquetería de información que llevo el 20% leído y créeme que le he echado ganas a la lectura y no he podido terminar toda la información que tengo porque tengo 4 o 5 años de conversaciones en chats, tengo aproximadamente unos 300 o 400 correos electrónicos, como unas, no sé, 200 facturas entre transacciones, como unos 400 contratos con jugadores. Y entonces llego a la sorpresa de que el fútbol mexicano es peor que la política mexicana. O sea, son lo mismo, Marco. Corresponde a un pequeño grupo de interés, que son unos cuantos empresarios dueños del club, que hacen lo que quieren con el fútbol mexicano, y de ahí baja una rama que son los que venden los jugadores, los promotores de fútbol. Y aquí es donde empiezo a desenmarañar una red de corrupción y de tráfico y de lavado de dinero y delincuencia organizada encabronado. O sea, yo no he publicado algunas cosas porque incluso hay cosas que me dan miedo publicar, lo tengo que decir. Sí, ¿no? Obviamente, sí, claro. O sea, yo la verdad, ¿cómo se llama? Lo digo abiertamente, ¿no? A mí me encantaría que nos juntáramos a hacer un documental al respecto con todo lo que tengo de esto. Y porque sucede que ahorita acabas de comprar, por ejemplo, el Gallos Blancos. Nada más te pongo un pequeño ejemplo, ¿no? El Atlante, que es el que tenemos aquí en Quintana Roo, compra al Gallos Blancos y ayer anuncia el títere, ¿no? El presidente de fútbol, ¿no? Que el dueño que se acreditó como el Santos es un tal Gabriel Solaris. Bueno, yo quiero decirles que tengo 4 amigos que conocen muy bien a Gabriel y que a los 4 les pidió dinero prestado. Y que compró un equipo de $50 millones. Tengo facturas que demuestran transacciones de compra de jugadores en donde el dinero se va siempre a una empresa holandesa, una empresa europea, claro, ¿no? Y si quieren hasta les puedo mostrar una ahorita, le pongo en pantalla. Hay una de Cemex por allí, ¿no? Una de 4.5 millones de Cemex hacia una empresa holandesa que
yo reto, y lo digo con todo respeto, pero reto al doctor Santiago Neto a que investigue la empresa holandesa. Claro. Bueno, pues yo creo que no tiene que investigar a la empresa holandesa, sino a Cemex en concreto. La Cruz Azul y Billy Álvarez es la punta del iceberg. Es una punta del iceberg, como estás mencionando. Sí, es una. No, pero es la punta del iceberg porque exhibe fraudes corporativos, fraudes con factureras, exhibe fraudes de administración fraudulenta, exhibe lo que sería delincuencia organizada y exhibiría también el fraude del fútbol, que es una cuestión histórica. Recordemos que hasta hace poco tiempo había una instancia mexicana, todavía durante Peña Nieto, que estaba investigando la cuestión de los monopolios entre el América como una empresa monopólica y el Cruz Azul. Y aunque algunas empresas no terminan por devastar a sus jugadores, en el caso de Cruz Azul se ha señalado por socios cooperativistas que Billy, su hermano y su cuñado ganaban porque el equipo perdiera las finales. O sea, esto es una cosa verdaderamente terrible, o sea, terrible. Mira, ¿en qué estamos parados? Sí, échale. Mira, Daniel, te voy a decir, tan asqueroso te voy a decir, mira, hay ahorita uno que es casi el dueño del fútbol mexicano que se llama Alejandro Ilagattorri, que es el dueño del Santos. Ajá. Esa persona era gerente de una cervecería. Gerente de una cervecería. ¿Cuánto gana el gerente de una cervecería? Bien, 150. 200,000 pesos, claro. 200,000 pesos, vamos a poner. Sí, digamos. Sin embargo, se asocia con el dueño de la cervecería, quien pone el billete para comprar el Santos, ¿no? Bueno, pobre, o sea, la sacada de lana que le dieron al de la cervecería ni se la imagina. ¿Por qué? Porque Ilagattorri, confabulado con otro promotor que se llama Greg Taylor, compraban jugadores sudamericanos en $300,000, se los venían a estampar al Santos en $1,000,000, claro. Y después en el fútbol mexicano se los vendían a la América en $1,500,000. En cada temporada de pases, dos temporadas de pases al año estamos hablando, Se ganaban estos tipos 7, 8, 9 millones de dólares cada temporada de pases por persona. Por supuesto. Era una locura. Y aparte, no pagaban los impuestos de esas transacciones, ¿no? Entonces, nadie, ¿por qué? Oye, pero a los jugadores tendrían un acuerdo comercial pues de 100,000, 150,000 pesos mensuales, dentro de sus lógicas de lo que es una doble o triple nómina. Eso es, Samir. En el fondo, también los jugadores se los llevaban entre las patas estos. Sí. Los siguen llevando entre las patas. Sí, les ofrecen un buen sueldo porque no hay ningún fútbol, o bueno, muchos fútboles del mundo no pagan igual que el mexicano. Sí hay otros, claro, que pagan mejor. Pero de los que mejores pagan en Latinoamérica, por lo menos, el fútbol mexicano es el que mejor paga a los jugadores. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Es y aquí aterrizo en un tema que me gustó mucho de Carlos Cabeza, ¿no? En donde dice, si todo eso se hubiese recaudado, o sea, porque aparte estamos en un temita. O sea, échenle toda la gama de temas que puede haber. O sea, es increíble el saqueo a la hacienda pública que ha habido. Que si hubiese habido un control de la hacienda pública, definitivamente no hubiésemos crecido al 3.4, hubiésemos crecido al 10% porque se robaron hasta todo. Lo que no. Sí, hasta los calzones de los futbolistas se han robado y es muy importante. Yo creo que hay que darle tránsito a esta información, porque contribuiría muchísimo ya al tema de la unidad de inteligencia financiera. Y ahora sí, pónganse a temblar todas estas, todos estos clubes trácalas, porque en la 4T pues ya les llegó ahora su celebración y veremos. Recuerda también esta situación, ahora que hablabas del Santos, pues fue el equipo de Carlos Ahumada, del corruptor, ¿no? Él tenía participación en Santos, en los Leones, ¿en cuál equipo? Allá en
Guanajuato, uno de estos del Bajío, también estaba metido Carlos Ahumada, ¿no? Bueno, verdaderamente importantísima esta aportación. Pues ya le pusimos a Carlos Pozos, Lord Molécula, el balón en el manchón de penal. No sé si me lo permites. Entra. Sí, claro, por favor. Mira, les voy a enseñar nada más para que no vean, ¿no? Aquí tenemos una factura, una transacción de $4.5 millones que hace Cemex México S.A. a una empresa que se llama Estadio Yards SB, ubicada en Holanda. Se las dejo de tarea, ¿no? Ahí está el documento, tengo como unas 20 facturas, 40 facturas más similares, ¿no? Se la dejo de tarea a Santiago para que, a ver, le meta, a ver si es cierto que va a meter en un grupo, porque no es nada más Billy, son muchos grupos. Y aparte, el fútbol mexicano también maneja votos, ¿eh? Claro. Bueno, pues eso es inminente. Es inminente y hay que recordar que Cemex pues es una cementera con mucha presencia, desde luego, en los clubes de fútbol del norte del país, por supuesto. Todo esto es muy provocador lo que tienes en tus manos. ¿Pero de qué se trata? Sí. O sea, Emilio Azcárraga, TV Azteca, todos ellos tienen equipos de fútbol. También todos ellos tienen equipos de fútbol. Daban a la hacienda pública con este tipo de manejos. ¿Y tú crees que no, Carlos Domínguez? Yo no lo dudo. Bueno, pues nadie lo duda. Nadie duda del nivel que tiene. Ahora le toca el balón. Ahí pone el balón en el manchón. El Lord la agarra, la coloca, la besa primero, la pone, la tira, toma el micrófono, se peina, se acomoda el moñito, el estadio grita emocionado y Lord la tiene. Y les digo, amigos, definitivamente nos queda claro que México aún sigue siendo el cuerno de la abundancia. Uh-huh. Estos neoliberales no terminaron de acabarse toda la riqueza en todos los ámbitos de nuestro país. Y nos queda claro que el dinosaurio no ha muerto. El dinosaurio sigue vivo, sigue con una comunión con los empresarios. Y esta administración está mostrando que no está haciendo acciones de ocurrencias. Definitivamente tiene a una UIF que ya puso en la lupa a Cuauhtémoc Blanco, hablando de futbolistas, que sabe mucho de cómo se hace el negocio en el fútbol y sabe mucho del narcotráfico también. Entonces, a temblar porque la próxima semana el presidente va a dar a conocer una relación de las factureras de todos esos ese punto del PIB que dejó de darse al pueblo, que se lo llevaron, que se lo robaron, y definitivamente con la aparición de este BOA, que para mí lo que yo veo negativo es el nombre, yo no le hubiera puesto BOA. Ajá. Es el tema político donde ahorita todos, este dinosaurio se está aliando para querer descarrilar a la Cuarta T. Más sin embargo, porque todo se mueve a través de la política, todos somos políticos, sí, ¿no? Aunque el fútbol es muy importante porque mueve masas. Entonces, para mí, este documento le cayó al presidente como anillo al dedo. El presidente es un presidente con muchísima suerte. Y la verdad es que es una jugada maestra al darlo a conocer, porque los obliga a que cada quien se deslinde o diga, yo estoy. Y justo a un año de las elecciones, o un año y un día, se da esta jugada maestra de, para mí, el último de los políticos que hay en México, que es el presidente licenciado López Obrador. Entonces, la verdad es que muestra cómo
da sus coletazos este dinosaurio que está aliado con políticos, con funcionarios, que le está fusionando el IFETEL, que está funcionando a la CRE y que está quitando también el dejar que se fugue por ahí dinero cuantioso en salarios y en negocios, además de salarios, negocios que dieron, que estos organismos independientes dieron para que se hicieran ricas empresas españolas, empresas energéticas, y nos muestra una vez más que nuestro México, en la administración de Enrique Peña Nieto, se dio la cleptocracia, la institucionalización de la corrupción. Nada, Pues nada tan sí. claro que eso es lo que pasaba. Mencionaste de manera muy significativa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al cual está abierta ya las pesquisas por posible delincuencia que vincularía amistades familiares a su secretario particular y hasta el jefe de la oficina del gobernador. Ellos están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues llegó el momento de que esto tiene una fuerte contundencia ante el llamado a la corrupción, contra la corrupción que ha hecho el presidente. Hay una alerta máxima en este momento, yo diría en la cuarta transformación en Palacio Nacional. Hay una terrible desesperación de todos los que estarían vinculados dentro de esto, incluyendo el bloque de gobernadores opositores quienes habrían utilizado redes de empresas factureras como Billy Álvarez y que en este momento no los calienta ni el sol. Pues compañeros, vamos a cerrar con sus reflexiones en ese sentido. Y bueno, pues yo volvería ahora de principio a fin. Carlos Pozos, Lord Molécula, por favor. Perdón, ¿no dejé a alguien en el tintero previamente? Carlos Domínguez, ¿todo bien? Todos han participado bien. Bueno, entonces le damos el lugar nuevamente a Lord Molécula. Ya metió gol de penalti y luego, como los buenos delanteros, remata ya nada más para el puro coraje. Échale, mi querido Lord. Pues gracias a las audiencias por dedicar este tiempo a esta mesa de análisis. No sin antes, pues, decirles que la UIF también dará a conocer información muy importante en materia de comunicaciones y transportes. Ahí es otro mundo, otro cuerno de la abundancia que poco se ha conocido y donde hubo dinero a raudales, llámese carreteras, llámese satélites, llámese aeropuertos, llámese concesiones de radio, televisión, en fin. La UIF, Santiago Nieto, nos tiene mucha, muy buena información y todos a temblar. Con eso me despediría yo y le cedo el micrófono a nuestro compañero. Sí, muchas gracias, Lord. Pues esto es muy importante porque Ruiz Esparza ha muerto recientemente. Sin embargo, sabemos que existe una red de corrupción que estaría vinculada también quizás con Capufe, en temas diversos, porque esto cubría desde satélites de comunicación hasta los televisores de la convergencia digital, donde desaparecieron cerca de 500,000 de ellos, pura tranza, hasta el socavón en Morelos. Amir Ibrahim, amigo, tú que pusiste el balón en la cancha, éntrale. Bueno, es muy importante entender que no es posible limpiar la podredumbre en tan poco tiempo. Y voy a poner un ejemplo que me enseñó mi papá. Dice, cada vez que tú hagas algo, Amir, dice, es como una tuerca. Y les voy a poner aquí el ejemplo. Ajá. Las mismas vueltas que le doy a esta botella para sacarle el corcho son las mismas vueltas que le tengo que dar para meterlo. Es decir, si en tantas décadas han saqueado tanto al país, ¿sí? Y han incrustado a toda esta corrupción, no es de un momento para el otro que se pueda sacar.
No lo puede hacer la fiscalía, discúlpenme que yo no concuerde tanto con la parte del fiscal. Sí creo que Santiago Nieto lo haría mejor, pero también creo que la fiscalía tiene una podredumbre adentro increíble, que no hay fiscal presente que pueda en este momento ir sacando toda esa podredumbre. Entonces, tendrían que pasar algunos cuantos fiscales honestos para que vaya limpiando y detectando dónde está la mugre. Y así replíquenlo en todas las dependencias. Entonces, recuerden que las mismas vueltas para apretar un tornillo, se necesitan las mismas vueltas para desapretar. Con eso reflexión. Gracias. Yo coincido en una parte contigo, pero creo que cuando se configuran estos delitos como los que acabamos de mencionar, solamente hace falta la reunión del fiscal con pues el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en este caso, aunque haya que desfondar la situación, no hay que abrir como tú has dicho, la rosca, la taparrosca, ¿no? Simplemente hay que pinchar el bote y que se vayan todos a la cárcel, porque verdaderamente es mucha corrupción, y yo creo que si no lo hacemos ahora, Amir, si esperamos a que vengan varios fiscales, yo creo que para muchas cosas ocultas pues tardaremos tiempo, pero otras son tan evidentes que termina siendo complicidad el no actuar. Vamos a darle paso a nuestro querido amigo. Mira, ya se puso patriota, y yo creo que si te candidateas para gobernador de tu estado, la ganas. Marco Olvera. Tu audio. Muy patriota. Audio, Marco. Muy patriota, Marco. Ahí está. Ya. Sí, por supuesto. Sí, muy patriota, y por supuesto sí, aspiro a un puesto público. A ver, Marco, espérate. Yo quería tu conclusión, no tu comienzo, cabrón. Bueno. A ver, Marco, estás muy cabrón. Vuelve a la reflexión porque me dejaste frío. ¿Sí piensas algún día en ser un representante popular? Sí, por supuesto que sí. Sí, claro, ya lo intenté hace 4 años como candidato independiente. Pude haber ganado esa elección. Le pude haber ganado el paso al PRI, a la actual alcaldesa de mi municipio, pero me dio miedo recibir $10 millones del narcotráfico para repartirlo en mi pequeña campaña de 2 meses. Así es que lo pensé muy bien, y bueno, pues ahora me prefiero estar en las mañaneras divirtiéndome y por supuesto también aquí en Incorruptibles. Wow. Y por supuesto, la reflexión que yo haría, que tenemos los mexicanos, que tenemos los reporteros de a pie, los reporteros independientes, es que es la única oportunidad en 40 años y quizá de la vida de nosotros que estamos hablando en este momento, para contribuir, si no a cambiar el país, por lo menos a retomar las riendas de este país que es nuestro, a las riendas de este país que nos pertenece, y es la oportunidad de dejarle a un país, a nuestros hijos y a nuestros nietos, por lo menos erradicar del ADN la cultura de que el mexicano es corrupto. No, señores, México podría ser una gran potencia, como es el primer mundo, pero erradicando, por supuesto, el ADN de la corrupción que tenemos, porque pues dicen, es que llevan años y no lo van a hacer. Yo creo que cuando se quiere, se puede, y una prueba eficiente, una prueba más que ejemplar, es el arduo trabajo que ha realizado Andrés Manuel López Obrador, que yo le he llamado un lobo estepario, que durante 40 años hizo proselitismo para obtener la presidencia de la República. Entonces, yo creo que además de tener las agallas para contribuir a retomar este país que nos pertenece, debemos de nunca desmayar y, por supuesto, nunca decir nos vamos a tardar. Yo creo que cuando más
lo piensas, más te tardas. Cuanto más lo piensas, más te tardas y quizás, como diría nuestro amigo Amir, pues si la rosca tiene la misma cuerda, la misma vuelta, lo único que hay que hacer sería acelerarlo. Llamado al gabinete urgente, que se pongan las pilas. Nuestro amigo querido, que también ha pasado por un momento de salud y una recuperación, porque el sector salud le dio muy buena atención y lo tenemos vital y siempre pujante y reflexivo. Carlos Cabeza. Bueno, pues es difícil agregar algo a las valiosas aportaciones de los compañeros de don Carlos, de Marco y de Amir, de Joaquín, del propio Carlos y tuyas, Daniel. Es difícil, pero felicitarlos por estas reflexiones. Y nada más para cerrar, es normal esta resistencia al cambio de grupúsculos, de poder, de interés especial. Es indefendible sus causas, como señala el compañero Amir. No dicen el por qué en el BOA, no dicen para quién, porque eso es el oscurantismo que les ha caracterizado. Lo que tanto les causa escozor es la disminución, ya no la erradicación, la disminución de los privilegios. Son muy sensibles. Ahora, en cuanto a la corrupción y la impunidad, hay que ir a fondo. Como señala el compañero Marco, es una oportunidad. Ya basta de que un grupito y se sacrifiquen todos los demás. Ahora, en estigmatizar a los empresarios, hay mucho empresario que duras penas trata de salir adelante y acechado muchas veces por los gobiernos anteriores. Por eso quitó los inspectores Andrés Manuel, ¿verdad? Que al acecho del empresario, y el empresario nunca tuvo un crédito a tiempo, nunca tuvo una asesoría, pero los delincuentes de cuello blanco que hoy se ostentan como los más millonarios del mundo, con la manga ancha, ya no se puede seguir así. Es el momento que hay un cambio. Solamente como cereza al pastel un dato, los momentos son dificilísimos que vienen, y no por la cuarta transformación, no por eso. El cambio de régimen dejó un decremento en la actividad económica muy leve, comparación de el cambio de presidente a presidente en el pasado, que ya no nos acordamos del error de diciembre, ya no nos acordamos del efecto tequila. ¿Cómo están esas situaciones? ¿Por qué hoy gritamos cuando es una situación mundial, señores? Europa baja el 8%, Estados Unidos entre el 6 y el 7%, China, que se decía que crecía el 10% incluso, hoy se conforma con un 1% y a ver si puede. Esto es una situación inédita en el mundo. El presidente lo ha tratado de paliar lo mejor que puede. Hace falta que cierren filas y hay mucho que decir en muchos aspectos del gabinete, pero el presidente no puede quedar entredicho. Gracias a Dios tenemos un presidente así, aunque le duela al que le duela. Muchas gracias. Definitivamente, Carlos, hacemos un paréntesis para saludar a Diógenes, Eric Santos, Ricardo Tapia, Pilar Linares, René Esqueda, S. Sofos, obviamente a nuestra moderadora, Madame Kika, a Rocío Ash, a Ricardo Tapia, a Alma Piñón, a Rosalía Morales, a Patti, a Lupita Mendoza, a Javier Bautista, desde luego a Tomás Negrete, a Rosalía, Laura, Chepito, Rocío Ash, Roberto Norman, Vicky, Laura Ávila, a toda la gente que nos está haciendo favor de apoyar a este proyecto Incorruptibles. Y pues vamos a darle la voz a nuestro amigo analista crítico, lleno de virtudes y de precisión en sus reflexiones. Iba a decir Aguilar Camín, ¿verdad? Joaquín Ortega, Chihuahua. Joaquín, querido. Gracias. Pues sí, vemos que venimos de un régimen sobre el que tenemos que construir, y fue un régimen construido a base de corruptelas y de compadrazgos. No conozco ningún caso, ningún ejemplo del modelo neoliberal que se haya desarrollado de otra manera.
Y por ahí un filósofo decía que cuando los canallas llegan al poder van a hacer legales las canalladas y hasta las van a normalizar, de tal forma que sea lo deseable y que no hacer canalladas sea visto como una estupidez. Y así vimos cómo se hicieron legales los cabildeos, el lobbying que mencionaba Carlos Cabeza. Vemos las puertas giratorias, así sucedió con José Antonio Meade, con el propio Felipe Calderón. Vemos cómo además se hicieron legales no nada más los fideicomisos, sino que todo lo que vemos con el fútbol y con otra serie de empresas mediáticas de entretenimiento, de distribución farmacéutica, etcétera, también es parte de lo mismo. Sabían muy bien que no solo que no iban a ser perseguidas, sino que era lo esperado de ellos, que robaran. También escuchas dentro de las conversaciones en los congresos, sí podemos sacar esto, bajar dinero, le llaman, bajar dinero porque no es de nadie. No, señores, no es que no sea de nadie, es del pueblo de México. No pueden disponer de él como quieran. También está este problema, porque la Fiscalía llega y se enfrenta con toda esta situación, y en vez de lanzar las órdenes de aprehensión inmediatas y ver y hacer las conexiones criminales que debiera, en realidad lo que le resultó mucho más fácil, cerrar la llave del dinero y cortar con machete, como dirían ellos, con los fondos que estaba recibiendo toda esta canallada. Y ahorita se quejan. Son muy vocales en esto, ahorita están muy enojados, dicen que el gobierno que está matando la ciencia, la cultura, etcétera, etcétera, pero yo les quiero recordar que esto está sucediendo en vez de las órdenes de aprehensión. Entonces, si yo supiera que esto pesa en mi cabeza, pues no estaría haciendo olas. Entonces, yo diría de manera encarecida que lo que tienen que hacer es dejar a México progresar, dejarlo crecer, que se haga una transformación, y coincido con mis compañeros, México es el mejor país del mundo, y los mexicanos son las mejores personas del mundo. No hay nadie más en este continente tras el fracaso norteamericano que pueda llevar la bandera, es México o nadie. Así que queda en nosotros y queda en nosotros llevar la transformación, en todos nosotros, llevar la transformación a cabo. Ojalá y no se trunque, porque puede suceder, pero ojalá no se trunque. Pues vamos a hacer todo lo posible para que no se trunque, y lo más importante es de que, aún cerrando la llave, no se deben de eximir las responsabilidades o dejarlas ahí en el abandono. Hay expedientes que sí tienen que ser resueltos, porque independientemente de que el SAT, Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio gobierno, las distintas autoridades, la tesorería, que todos en conjunto cerraran la llave, hay que recuperar para devolverle al pueblo lo robado. Y bueno, pues está nuestro querido amigo para que cierre esta ronda y desde luego nuestro programa, Carlos Domínguez. De chilena, Carlos, de chilena, estás joven. Pues mira, yo empezaría diciéndole a todos estos integrantes del BOA, suéltense el pelo, quítense la máscara, no huyan cobardes, porque ya varios decidieron brincar del barco ante la evidente, ¿no? Ante hacerse evidente estos planes cobardes, fuera de la ley totalmente, antimorales también, inmorales, sin ética también, sin ética política, ni profesional, ni humana, de tratar de derrocar a un gobierno que está haciendo hasta el momento, entregándoles al pueblo un poco de esa enorme deuda histórica que tiene el gobierno, ¿no?, con el pueblo, que es que sean felices, que seamos plenos, que tengamos con qué mantenernos nosotros mismos. No se trata siempre de darnos el dinero o darnos de comer, sino de hacernos útiles nosotros mismos. Entonces, el gobierno de México está llevando a cabo estas pequeñas transformaciones, apoyando sectores vulnerables, olvidados por estos gobiernos antipatriotas del pasado, y eso los tiene muy molestos a estas personas, porque les cerró la llave a ellos para dárselas al pueblo. Yo quiero hacer una reflexión profunda de qué tan grande fue el cambio en 2018, cuando ganó esta cuarta transformación, cuando ganó López Obrador. Si López Obrador no fuera presidente de México hoy, compañeros, público que nos escucha, seguramente Emilio Lozoya fuera embajador en Irán de México. A ese nivel estamos.
si López Obrador no fuera presidente de México, Emilio Lozoya, quien recibió el dinero directamente de una petrolera Odebrecht, para favorecerse en el gobierno pasado, él no estuviera ahorita como está. A él lo hubiera ¿por qué en Irán? ¿Mande? ¿Por qué en Irán? Pues para que se enfríe, para que nadie se acuerde de él. Porque es un país donde todo está más opaco, ¿no? Sí, para que lave su dinero. Aparte hay muchos países de esos que no tienen extradición hacia México, ¿eh? Por ejemplo, Libia no que ver tiene con eso. extradición Libia. Libia no tiene extradición a México, por ejemplo. Afganistán. Países de medio. Allá estuviera Emilio Lozoya gastándose sus millones, estos millones que seguramente desvió de Pemex y además los que recibió de Odebrecht. A ese nivel estamos, ¿eh? Qué bueno es la detención de este operador político, exdirector de Pemex, pero sobre todo operador político de Peña Nieto y de este régimen podrido, esté ahorita pues pagando por lo que hizo, porque es corrupción. Pero no es suficiente. Falta oye, tan simple y llanamente, Peña Nieto y Videgaray. Exactamente. Todo pasaba por ellos, por Videgaray, por Mid y por Peña Nieto. Esa es la verdad. La deuda histórica con el pueblo de México que tiene el gobierno, que tiene la 4T ahorita que pagar, es devolvernos todos esos bienes materiales que fueron producto de la corrupción, el dinero y por la Casa Blanca se va a nacionalizar, ¿no? Pues ojalá. Ojalá. Está ese punto. Ese es otro monumento a la corrupción, otro monumento de cómo le hacían antes las empresas por debajo de la mesa, ahora sí, cómo se ponían de acuerdo para entregarse obras sin licitar y a cambio se regalaban bienes inmuebles, joyas y quién sabe qué tantas otras cosas, ¿no? Un tráfico de influencias tremendo, ¿no? Y negociaban también posiciones para que cuando los funcionarios salieran estuvieran dentro de los consejos corporativos de estas empresas. Exactamente. Sí, las puertas giratorias. Y eso ponía en evidencia realmente quién mandaba en México, quiénes mandaban en México y quiénes presionaban al poder para que esa llave siguiera fluyendo y fluyendo y fluyendo de dinero y mientras tanto el pueblo dando y dando y dando sin recibir nada, porque no teníamos un sistema de educación digno, no teníamos un sistema de salud digno, no teníamos, y seguimos sin tenerlo porque es un problemón el que tenemos y la 4T batallándole, pero le están poniendo el pecho al problema y aún con pandemia están tratándolo. Entonces, sí, ahí está la relación peso-dólar que está bastante positiva, ¿no? A pesar de todo, y viene el TEMEC y demás. Pues compañeros, agradecerles su presencia. No cabe duda que más allá de la veracidad de la BOA, indudablemente la BOA era la que gobernaba a este país. Les agradecemos mucho. Sí, dime. Ya, suéltense el pelo. Que se suelten fuera máscaras, que se suelten el pelo. Ya estuvo. No se rajen, no brinquen del barco, pónganle el pecho, así como el presidente lo hace todas las mañanas. Y si van a hacer su frente opositor, háganlo dentro de la ley. Está muy bien. Pues invitarlos a nuestra próxima emisión de Incorruptibles. Hoy los temas fueron muy amplios, tratados por nuestros compañeros, y pues agradecemos mucho su reflexión. Nos han cuestionado mucho que por qué no hablamos tanto de Peña Nieto, pues es parte del paquete y hoy lo acabamos de mencionar. Un fuerte abrazo para todos y sigan buscando siempre nuestras emisiones y las anteriores de Incorruptibles, que es periodismo de combate. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches.